Saludos y sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal. Un gusto estar por acá nuevamente en vivo. He estado haciendo cápsulas de videos de lógica, pero ya podemos regresar al asunto de los videos en vivo. Muy alegre de poder hablar hoy de un tema muy interesante. A las personas que están escuchando y viendo, les diría que se detengan a analizar el tema que vamos a ver el día de hoy, porque inclusive en debates de gente profesional se da mucho lo que vamos a explicar acá. Acá vamos a hablar de epistemología, de ontología, metafísica, un poco de lógica, inconmensurabilidad, cuestión de revoluciones científicas, etcétera. Y vamos a ver cómo esto se ve reflejado y afecta el debate sobre la existencia de Dios, tanto para el ámbito del que cree como del que no cree. Y para eso he preparado una presentación con mucho gusto explicando los principales problemas que a mi criterio presentan los debates sobre la existencia de Dios, usualmente de un bando o de otro, y sobre todo obviamente en el plano de las redes sociales y también del circo que es TikTok, ¿verdad? Donde se dan un montón de debates donde lo que se quiere es, en algunos casos, humillar al otro, ya sea porque uno tiene más conocimiento que el otro, o porque simplemente es una lucha de un ego contra otro ego, y eso llena. A veces el ego es lo que mantiene muchos canales vivos y muchos intentos de debate que se hacen, ¿verdad?, en este tipo de redes. Vamos a pasar directamente al tema que nos trae hoy por acá. Y esto es relacionado con la filosofía de la religión. Dificultades en el abordaje del tema de la existencia de Dios. Vamos a iniciar explicando cada una de ellas. Tenemos dificultades epistemológicas, ontológicas y metafísicas, están muy relacionadas. Dificultades en la filosofía de las matemáticas, problemas de inconmensurabilidad, problemas de crítica interna y crítica externa. Iniciando con el tema de la epistemología. Las teorías acerca del conocimiento humano presentan divergencias, no todas son iguales, no todas consideran que el que estudie un poco de epistemología se dará cuenta que no para todo el mundo conocimiento es lo mismo, no para todo el mundo verdad es lo mismo, ¿verdad? Eso depende mucho del mindset, el paradigma de la teoría epistemológica que se esté utilizando. Mucha gente pasa esto por alto, inician el debate con la teoría que siempre han tenido, sin darse cuenta cómo funciona, etcétera, y asumen que esa es la única opción para abordar un tema, ¿verdad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la verdad? ¿Es lo mismo un conocimiento que algo verdadero? El problema de Gettier es un problema muy interesante donde clásicamente se ha entendido que una creencia verdadera justificada es lo que se entendería por conocimiento. Se tiene una creencia X sobre alguna cuestión de la realidad, es verdadera usualmente con la teoría de la verdad por correspondencia, o sea, es verdadera si se corresponde con algo que acontece en la realidad, y es justificada en tanto tengo razones, ya sea lógicas, argumentativas y también de evidencia para sustentarlo. Ahora, vamos a detenernos un momento en el problema de Gettier. ¿Qué pasa? Y lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Si yo paso por el parque cuando venía, esto lo he usado muchas veces, inclusive está en el libro de Audi sobre introducción a la epistemología en inglés. Si yo paso por el parque y veo un árbol ahí plantado, tengo por correspondencia y lo toco, sé que el árbol está ahí, cumplo con un criterio, tengo razones para creer que está ahí, confío en mis capacidades mentales, lo observé, alguien que está a mi lado también lo observó, entonces tengo una justificación, tengo un argumento para decir que hay un árbol ahí. Por lo tanto, genera una creencia que sería, bajo el término clásico del conocimiento,
sería conocimiento. Conozco que el árbol está ahí plantado en el parque, ¿verdad? Luego me voy para mi casa, pero no me doy cuenta que en el proceso en que yo iba para mi casa, alguien cortó el árbol, o lo sacó totalmente de ahí y lo llevaban para otro parque a sembrarlo o alguna cuestión por el estilo. Entonces, en ese momento entra el problema de la justificación. Estoy justificado para pensar que hay un árbol sembrado ahí. También tengo razones, en ese momento tendría razones, aunque esté ya en mi casa, para pensar que ese árbol está ahí. Lo puedo tomar por conocimiento y creo que es verdad. Sin embargo, en el momento que se llevan el árbol, ya ese conocimiento que yo tengo, aunque está justificado por todo lo que yo vi, experimenté, ya no es verdadero. O sea, en ese momento temporal en que estoy en mi casa, ya ese conocimiento que yo creo tener ya no es un conocimiento como tal en el momento actual de la historia. Entonces es un ejemplo sencillo, similar a los problemas de Gettier, son más profundos, pero habría que hacer un video específico para abordar el tema de Gettier. Entonces, con este ejemplo sencillo vamos a mostrar cómo el asunto del conocimiento no es tan sencillo. No es tan sencillo como la gente que dice, es que la ciencia dijo, ok, a otro problema que tenemos. La ciencia implica verdad, el método científico busca verdades o busca modelos que interpreten la realidad de una forma coherente y acorde con la experimentación. Ahora, han habido teorías que han sido matemáticamente correctas, pero la experimentación no ha estado del lado de ellas y se han eliminado, como la teoría del éter, por ejemplo. Y puede pasar este tipo de situaciones. Entonces, se han formulado varias posturas sobre esto de cómo toca la ciencia la realidad, si de verdad está hablando totalmente de lo que está ahí afuera tal y como es o no. Esto lo vamos a ver en un momento. Verdadero versus justificado. Yo puedo estar justificado total y absolutamente de algo por medio de evidencias y de razones directas o indirectas, y mi creencia acerca de esa situación a la que estoy justificado a creer pueden resultar falsas. ¿Como qué ejemplo? Por ejemplo, una persona está con su novio o novia y todas las evidencias que esa novia o ese novio ha mostrado a su pareja parecen ser reales, demuestran que le tiene amor, etc. Y podría estar justificado a pensar que no va a ser infiel, por ejemplo. Esa pareja no va a ser infiel porque me ha mostrado todas las características que muestran amor verdadero. Entonces, si esta persona, esa pareja, en algún momento le es infiel a su pareja, eso implicaría que la creencia que se generó justificadamente de que esa persona iba a mantenerse fiel a la otra, a pesar de estar justificada, era falsa. Entonces es interesante acá como no necesariamente un cúmulo de evidencia sobre algo, a menos que sea excesivamente evidente. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Un cúmulo de evidencia sobre algo no necesariamente me indica que ese algo es verdad. En la ciencia, de lo que es el racionalismo crítico que se da principalmente con Karl Popper, y el falsacionismo, lo que se intenta, por ejemplo, en el plano científico, y hablo de ciencia porque se relaciona mucho la ciencia con el tema de la existencia de Dios. En el plano científico se entiende que las certezas científicas no necesariamente son lo mismo, el equivalente a una verdad, a lo que conoceríamos como una verdad absoluta, sino que se intenta tener certezas relacionadas a un modelo que se sostienen y que se intentan demostrar como falsas. Si se sostienen a lo largo del tiempo, pues se toman como una certeza y se sigue manteniendo como una certeza. Pero en el momento que llega otra teoría y la tira abajo, por ejemplo, cuando se dio el cambio entre la posición sobre el espacio y el tiempo de Newton, y se fue desbancando por la teoría de la relatividad de Einstein.
Entonces, a pesar de que todo pintaba bien en algún momento sobre la teoría de Newton, viene otra y la desbanca, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo de cómo lo que estamos justificados a creer en determinado momento puede resultar falso. Entonces esto aplica tanto para no sé, cuando alguien se basa en alguna teoría, que hay que distinguir mucho teorías o teorías científicas sobre históricas, en el sentido de históricas, en que se basan en algo que no es repetible, un proceso que no es repetible como tal, a las ciencias fácticas actuales. Por ejemplo, la teoría celular no es lo mismo que la teoría de la inflación, ¿verdad? De los momentos antes del inicio, de los primeros momentos, ¿verdad? Del universo y de su expansión, ¿verdad? No es lo mismo y a veces se cae en el error de intentar utilizar una teoría que es actual, fáctica y directamente verificable con una teoría que, aunque tenga bastantes evidencias a favor, no es factual como tal, sino que es de índole hipotética, a veces inclusive de índole inductiva, y es probable. Ese es un error muy común que he notado en unos debates, cuando se toma la ciencia como una sola bola donde todo lo que se relaciona con el ámbito científico es, según muchas personas, todo esto que se relaciona con el ámbito científico es factual, y factual en el sentido de que totalmente demostrado sin duda razonable. Eso no es así. Hay diferentes tipos de teorías, hay diferentes grados de certeza en las teorías. Entonces, por ahí ya estamos con esta situación de verdadero versus justificado. Y si la ciencia busca lo verdadero o simplemente busca justificar los modelos o dar una coherencia al mundo por medio de certezas dependientes del modelo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto la ciencia nos manifiesta cómo son las cosas? Hay varias teorías. Está el descripcionismo, que piensa que la ciencia, es el punto 4, que la ciencia nos describe la realidad tal y como es. En ese caso estaremos frente a un descripcionismo. El problema con el descripcionismo es que si la ciencia nos describe la realidad tal y como es, y vemos que las teorías científicas, inclusive acerca de un mismo tema, pueden variar, entonces, a lo largo del tiempo, obviamente, podríamos poner en tela de juicio el descripcionismo científico, ¿verdad? Luego tenemos otras ideas donde se dice que la ciencia toca la realidad, pero no completamente. Por ejemplo, si prendemos un GPS y vamos camino hacia un lugar, el GPS no es una descripción exacta de la carretera ni de la realidad, pero sirve para llevarnos a un destino. En este caso, estaríamos diciendo que la ciencia se toca con la realidad en momentos, pero no es la descripción completa. Al igual que un mapa no es la descripción completa de una zona geográfica, ¿verdad? Entonces, esa es otra postura sobre la ciencia que hay que tomar en cuenta. Inclusive también está la postura de el teoreticismo, la postura de Thomas Kuhn, de la estructura de las revoluciones científicas, donde se dice que los cambios científicos son revolucionarios cuando se da una acumulación de eventos enigmáticos en una teoría, y se le ponen parches, y cuando la teoría no aguanta, ¡puf!, revienta, y se dan los cambios, como el cambio de la noción de tiempo y espacio de Newton a Einstein. Para eso hay textos como la estructura de las revoluciones científicas, etc. No hay una noción de ciencia absoluta. Existió el empirismo lógico, que era una forma de hacer ciencia, el racionalismo crítico, están las teorías de Kuhn sobre el cambio científico. Hay un montón de, la crítica al método de Feyerabend. Hay muchas cuestiones ahí
sobre el método científico que no es algo homogéneo, absoluto y que se use de la misma manera todo el tiempo. Entonces esa idea el método científico dice cuál método, en qué momento, acerca de qué capacidad de descripción de la realidad tendría esa aproximación, qué tanto se relacionaría con una realidad, qué alcances tiene, es algo más fáctico, es algo más especulativo, más hipotético, etcétera. Entonces, por ahí quedamos en los puntos clave en la epistemología. Cuando debatimos tenemos que tener muy claro hasta dónde van a llegar nuestras ideas, qué capacidad tienen para mostrar la justificación o la verdad de lo que se está defendiendo. Problemas ontológicos o metafísicos. La ontología se puede entender, por ejemplo, de dos formas diferentes. Aquí expongo dos. Una ontología quainiana que diría que las cosas o existen o no existen, más o menos no hay término medio, se existe o no. Y ontologías aristotélicas que dice qué fundamenta a qué, de qué forma existen las cosas. No es lo mismo para la ontología aristotélica, por ejemplo, la forma en que existe un objeto matemático o una abstracción o un sentimiento, que la forma en que existe una roca, una piedra, un pájaro. No son cosas, simplemente clasificamos. Hay cosas que pueden existir como pensamiento, como abstracción, como cosa sensible, etcétera. Ahora hay muchas formas de entender las categorías de existencia de las cosas, ¿verdad? Y muchas veces se toma una ontología quainiana sin darse cuenta la persona, donde dice esto existe, esto no existe. Bueno, pero no sería mejor preguntar cómo existe, porque se está hablando de algo, pero ese algo cómo existe. Existe como una idea, existe como una realidad, existe como una hipótesis, existe como algo posible, etcétera, ¿verdad? Tomar en cuenta el alcance de nuestra teoría metafísica, de nuestra teoría epistemológica, muy importante. Filosofía de las matemáticas va muy ligado con el tema de la ontología, la metafísica. A veces se hacen debates y yo mismo he discutido, por ejemplo, con Rafael Tapia, el tema de los infinitos. Pero no se discute cuál es la noción, qué son los números. ¿Cómo voy a decir que un infinito existe? ¿De qué manera existe? Volvemos al tema de la ontología. Si los números son abstracciones, el infinito existe en mi mente, pero no necesariamente existe en la realidad física. Hay tres posturas generalmente: fisicalismo, matemático. Si el uno es una cosa física a la que hace referencia, entonces entre 1 y 2 hay una cantidad infinita de números, lo sabemos. Entonces habría una cantidad infinita de cosas entre 1 y 2. Esos serían algunos problemas del fisicalismo matemático, en el sentido de que, bueno, entonces yo recorro infinitas cantidades de espacio cada vez que doy un paso, ¿verdad? Abstracciones, la postura aristotélica por excelencia. Yo veo algo, de ese algo hago una abstracción de algunas de sus características: longitud, altitud, peso, etcétera. Y luego con esas abstracciones las llevo a simbología. Ojo, que no estoy transcribiendo el objeto físico completo al tema de... no estoy diciendo que esa descripción del objeto sea el objeto completo, como el fisicalismo matemático podría decir. Estoy transcribiendo características del objeto físico, cuantificables, y luego hago abstracciones, y con esas abstracciones puedo hacer, como diría Aristóteles, potencialidades de las cosas. O sea, puedo predecir el comportamiento de algunas cosas, y si coincide, pues entonces fue correcto y satisfactorio. Algunos problemas con el abstraccionismo. Bueno, que si el abstraccionismo está solo en la mente del hombre, la humanidad, puede que su relación con la realidad no sea tan exacto, ¿verdad? Porque estamos abstrayendo
de la realidad solamente cosas, características específicas. Entonces, después de decir que solo esas características específicas conocemos la totalidad del ente o de la cosa, del objeto, es tarea difícil porque estamos apenas abstrayendo algunas de sus características cuantificables. Ahora, aclaración acá, interesante. Nosotros percibimos cualidades inicialmente, no percibimos cantidades. Entonces, percibimos cualidades y luego de las cualidades se intenta hacer cuantificaciones. Entonces vean como ya aquí tenemos dos filtros por los que ha pasado la experiencia sensible. No es tan claro hasta qué punto yo estoy describiendo el objeto como tal en el ámbito matemático. Problemas del abstraccionismo matemático. Y otro problema, para finalizar, sería que podría ser que todo el conocimiento matemático esté o todo no, por lo menos una buena parte esté errado, ¿verdad? Porque pueda que las relaciones no sean exactas. El platonismo matemático diría que los números son objetos ideales con existencia independiente del mundo físico, que son como ideas, conceptos, pero que tienen existencia ontológica específica que usamos por medio de nuestra mente para analizar la realidad física. En el abstraccionismo el infinito existiría en la mente del que lo piensa. En el platonismo matemático el infinito solo existiría en la realidad ideal platónica, no existiría en la realidad física. Sería un error llevar uno a otro. Problemas que algunos ven, algunos grandes matemáticos han sido platonistas matemáticos, inclusive Roger Penrose ha coqueteado bastante con el platonismo matemático. Algunas objeciones que le ponen son que, multiplica los entes, o sea, que postula otra entidad o un reino aparte, ¿verdad?, donde están esas entidades, y que algunos lo consideran innecesario, otros no. Y que no se podría comprobar, digamos, la existencia de los objetos platónicos. Sin embargo, el platonismo matemático resuelve algunos problemas del abstraccionismo y del fisicalismo, pero acarrea otros, ¿verdad? Entonces, cuando se discuten los infinitos, lo he dicho montones de veces, no se toca el tema de la filosofía de la matemática, que es vital. Se salta y se van de una vez a hacer relaciones entre números y cosas y lo otro, y ni siquiera se han definido cómo funciona o qué son esos objetos matemáticos de los que se está hablando. Finalizamos con la parte de la filosofía de la matemática. Estructura de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn, léanse ese libro, es muy importante. Si no se pueden traducir las teorías, o sea, las posturas también, eso aplica para cualquier cosa, a un lenguaje neutral donde los dos estén hablando el mismo idioma, o si poseen definiciones distintas sobre los mismos conceptos y afectan la forma del proceder analítico o experimental o interpretativo, existe algo llamado inconmensurabilidad. Voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando alguien habla del amor, y tal vez para uno el amor es una cosa y para el otro es otra cosa, en ese momento podemos decir que estamos en un momento de inconmensurabilidad. O sea, ¿cómo yo le voy a decir? No, el amor, yo le voy a demostrar que el amor no existe. Y el otro dice, yo le voy a demostrar que el amor sí existe. Pero resulta que los dos están partiendo de conceptos diferentes de amor. Ahí hay una inconmensurabilidad. No hay una, no se está hablando de lo mismo. Entonces, es inconmensurable las posturas. Ya de entrada no tiene sentido abordar la situación. Entonces, si de entrada alguien entiende conocimiento de una forma y el otro lo entiende de otra forma, entonces es obvio que va a haber un problema en ese debate, en esa discusión, porque no se está entendiendo, están partiendo de puntos totalmente, diametralmente opuestos, y eso no tiene ningún sentido. Son cosas que hay que tomar en cuenta al discutir, darnos cuenta, por ejemplo, que está sucediendo eso, que es lo mínimo que podemos intentar.
Siguiendo por acá, bueno, críticas internas versus externas, viene la inconmensurabilidad. No es lo mismo la forma de Platón de entender los números que la forma de Aristóteles de entender los números. Si yo critico a Platón por medio de Aristóteles, estoy haciendo una crítica externa. Es válido, pero no, si no explícitamente expreso que estoy haciendo una crítica externa, estoy siendo deshonesto. ¿Por qué? Porque si yo estoy criticando a Platón por medio de Aristóteles, pero no explico que los dos entienden el tema de forma diferente, estoy tratando de derribar una cosa con otra, dos cosas que son inconmensurables y que no, en realidad no están compitiendo. O sea, no pueden ponerse a competir sin antes llegar a un terreno neutral o a una persuasión. Esto es muy importante. El debate no necesariamente se gana o se pierde. El debate debería llevar a cuestionar las ideas, pero también a una persuasión. O sea, me persuade la posición de Platón, me persuade la posición de Aristóteles. Ok, muchas veces confundimos lo que nos persuade con lo que es verdadero. Eso es otro error de los debates, ¿verdad? Y ahora vamos a ver algunas falacias también que surgen de esto. Más problemas. Objeciones contra buenos argumentos, contra demostración. Y aquí, por ejemplo, en debates sobre la existencia de Dios, el ateísmo a veces, o el ateo que está discutiendo, pone objeciones, pero cree que las objeciones demuestran su punto. Eso es falso. Porque yo puedo poner, en filosofía se pueden poner objeciones de cualquier cosa. Entonces, siguiendo el razonamiento, si las objeciones contra algo, inclusive aunque sean buenas, demuestran que ese algo es falso ya por sí mismas, entonces todas las cuestiones que se discuten en filosofía son, y en ciencia, porque se supone que pueden ser demostradas falsas, podrían ser falsas todas. O serían falsas todas en el caso de la filosofía, puesto que todas pueden ser llevadas contradichas por medio de objeciones, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido pensar que las objeciones en sí mismas, por más buenas que sean, constituyen verdad, y muchísimo menos constituyen una posición positiva. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, de la posición positiva. Los buenos argumentos, que se pueden formalizar en premisas. No siempre se formalizan, pero es bueno formalizarlos en premisas. Ayer o antier, si no me equivoco, estuve un ratito entré y le pregunté a Rafael Tapia, la cantina del ateo, que cuándo iba a formalizar en premisas el argumento que él dice del contacto para la inexistencia de Dios. Dice él que no puede porque está muy ocupado, porque tiene que hacer muchas cosas y que eso implicaría casi hacer un paper académico. Bueno, eso primeramente es falso, porque se sabe que no necesariamente un paper va a necesitar tantísimo tiempo. Ahora, él ya tiene la teoría sobre el argumento, lo puede formalizar. Entonces, aprovecho este punto para mencionar que a veces, cuando no se formaliza un argumento, se puede usar para hacer trampa. Porque, por ejemplo, cuando yo digo, ok, tengo este argumento, y lo digo así como con simplemente cuento como una historia de mi argumento, y de repente alguien intenta formalizármelo, y yo le digo, usted no lo entiende, eso no es la forma en que mi argumento está formulado, pero no existe el argumento en ningún lado formalizado. Entonces puedo hacer trucos para validar mi propio argumento. Y no solo del bando ateo, pues del bando teísta también. Si hay algo que se ha defendido durante mucho tiempo, como el argumento de Tapia, pero no se ha formalizado, probablemente sea, esto es una especulación, porque no se quiere que se pueda atacar bien el argumento. Porque para que un argumento sea más consistente, se debería de formalizar ya, si lo que se quiere es que se tome totalmente en serio. Y si no, pues podría ser visto como trampa. Bueno, los argumentos tienen que ser válidos, hay reglas de silogismos y argumentales.
Y el contenido también es importante. Un argumento, aunque sea válido, no necesariamente por eso es verdadero. Entonces hay que analizar el contenido de cada premisa, ver si entonces se sigue un contenido y la premisa de su otra premisa, y etcétera, ¿verdad? Como diría Graham Oppy, primero viene la teoría y luego vienen las premisas. Hay una teoría ahí escondida detrás de cada una de las premisas y que llegan a una conclusión, pero no siempre está claro la validez del contenido de las premisas, y ese es un problema, porque tenemos que analizar ahora qué pasa aquí. Vamos a verlo ahorita más adelante, cómo todo esto es una cascada que crea una dificultad para abordar el tema. Demostración. Muchos dicen, yo le voy a demostrar a usted la existencia de Dios con este argumento, o yo le voy a demostrar la inexistencia de Dios con este argumento. Bueno, se suele usar demostración para decir que prácticamente que la conclusión se sigue de las premisas. No me gusta, ese término es engañoso y engañador al mismo tiempo, porque considero que es innecesario usar la demostración de esa manera. Yo prefiero utilizar demostración para cuando algo se muestra, fuera de toda duda razonable. O sea, yo no quedo duda de que lo dicho es real. En ese sentido, en temas sobre origen último, no me gusta hablar de demostración, ni para un lado ni para el otro. Considero que es epistemológicamente imposible hablar de una demostración de existencia o de inexistencia, a menos que sea solo por que se reduzca un concepto y se diga que el concepto X, o en este caso de Dios, es incoherente. Será la única forma por esa vía de contradicción. Fuera de ahí no hay ninguna forma de hacerlo. ¿Qué pasa entonces? Porque esto es un problemón y muchos no se enteran. Bueno, tenemos una epistemología, tenemos una ontología, una metafísica. No metí metafísica por acá, pero digamos que va ligado a la ontología, muy cercano a ella. Producimos conocimiento, conocemos, y basado a eso que conocemos o creemos conocer, creamos una ontología. Creemos que existen ciertas cosas, creemos que existen los campos cuánticos, pero no sabemos ni de qué están hechos. Creemos que existe la materia oscura, que existe la energía oscura, pero no sabemos cómo es. Creemos muchas cosas en la vida cotidiana. Creemos que el mundo exterior es real y que no estamos soñando y no lo podemos demostrar. Entonces, la ontología muchas veces no se basa en la demostración de que algo existe, se basa en una creencia de que algo exista. Lo mismo con las entidades matemáticas. ¿Qué es la matemática? De ahí partimos al analizar los infinitos, analizar este tipo de temas interesantes que se relacionan con una regresión infinita hacia el pasado, con este tipo de cuestiones como el argumento cosmológico Kalam, etcétera, ¿verdad? ¿Estoy utilizando lenguaje claro y coherente o es inconmensurable? En realidad estamos comunicándonos por dos vías paralelas que no se tocan en ningún punto. Eso es un problema en el debate. A ver, devolviéndome, ¿mi ontología se deriva de mi epistemología o no? ¿Es coherente mi filosofía de la matemática con mi ontología, con mi epistemología y con mis usos del lenguaje? ¿Y es coherente todo esto con mis argumentos? Bueno, eso es algo que deberíamos de analizar, ¿verdad? Y no estoy diciendo que en mi caso sea todo color de rosa, etcétera. No hay una persona que no tenga dentro de su cosmovisión cosas que tal vez no sean totalmente no hay nadie que tenga una cosmovisión a la que no se le pueda encontrar un error. Eso es evidente, ¿verdad? Entonces, pero lo mejor que podemos hacer es intentar tener una epistemología congruente con la filosofía, la matemática, la ontología, el uso del lenguaje, los alcances de la verdad, de la justificación, etcétera. Ahora, y después usamos buenos argumentos basados en eso. Yo no puedo decir que o tirar un argumento X
si estoy basado en una epistemología errada como el cientificismo, ¿verdad? Para mi criterio el cientificismo es autorrefutante, entonces ese tipo de cosas hay que analizarlas. Se vino la lluvia, ya vamos a terminar. Principales falacias que se utilizan: circularidad, A me prueba B y B me prueba A, petición de principio, se está tomando como cierto algo que no se ha demostrado, y aquí no estoy hablando solo del tema, no de que el teísta diga que Dios se da por sentado, no, también sucede en otros ámbitos, como cuando dice la ciencia ha probado que Dios no existe, la ciencia hace a Dios innecesario, todas esas son aseveraciones no probadas. Igual que el ateo le dice al teísta, usted no me ha probado tal cosa. Bueno, muchas cosas de la cosmovisión que tiene ese ateo, que debería de aportar algo positivo, en el sentido de que no solo negar y objetar, sino tener una posición positiva, ya sea naturalismo, materialismo, etcétera. Hay muchas cosas que no están probadas. Entonces, esto lo cometen para un lado, para el otro. Incredulidad personal. Es que lo que usted dice a mí no me convence, yo no lo creo, etcétera. Bueno, pero para eso se está en una discusión y hay que ver los argumentos y la persuasión. Siempre le doy mucho peso a la persuasión. Es muy interesante ver que casi todo es persuasión. Puede existir el mejor argumento del mundo, pero si a la persona no le parece persuasivo, no lo toma. Y mucho tiene que ver la psicología también. Falacia genética, que las religiones, que es que alguien cree en Dios por miedo a la muerte, falacia. Que es que eso es una creación del ser humano, falacia. O sea, los argumentos no pueden ir por ahí, por el tema de la falacia, ¿verdad? Esto lo menciono del lado del ateísmo porque es donde más se utiliza, en realidad, la falacia genética. Es como que alguien le diga a un ateo, usted es ateo porque, en ejemplo, sus padres son ateos, digamos que sí lo son. Eso es una falacia genética también. Hay que ver los argumentos y las razones. Ad ridiculum y hombre de paja, también una pena que mucha gente la use, como en la discusión que tuve hace un tiempo también con Rafael, porque he hablado varias veces, y yo le expuse que me gustaba el panenteísmo, donde Dios y el universo se diferencian, pero Dios, el universo es una emanación, digamos, de Dios, una transformación de su esencia, y usan mucho la palabra paja mental. Eso es una forma de ridiculizar un argumento. Recordar que todo ha sido una paja mental en algún momento de la historia. El tema de las teorías, la teoría cuántica, a algunos les parecía una paja mental, inclusive en la ciencia. Imagínense en el tema de la metafísica, que va mucho más allá. Es primero una falta de respeto al otro, a la posición, porque hay que tomarla para intentar refutarla, ¿sí? Pero no solo decir, es que eso es así, cuando ya no tiene un argumento, o cuando ve que la posición del otro es ya sea buena o es diferente. Entonces, eso se usa y todos hemos caído en algún momento en hacerlo. No lo puedo negar, todos caemos en eso a veces, pero debemos de evitarlo, ¿verdad? Y es lo que uno tiene que proponerse cada vez que debate. Hombre de paja también, agarro la posición del otro y la pongo de la forma más ridícula posible, o más absurda, o como sea, y trato de destruir ese argumento, pero no representado de la forma que es. Luego, afirmación del consecuente, falacia de la ignorancia. La falacia de la ignorancia se da en dos sentidos. Pongan cuidado a esto, porque a veces se toma solo de uno. Decirle al otro que si no me demuestra que existe, entonces no existe, es una falacia de la ignorancia. Pero también decirle al otro que si no me demuestra que no existe, entonces existe, también es una falacia de la ignorancia. Se da en ambos sentidos, para que lo tengan en cuenta. Afirmación del consecuente, es como que yo diga, si yo lo golpeo por la nariz, le va a salir sangre. Entonces, A es golpear por la nariz, B es le sale sangre. Pero le salió sangre.
por tanto yo lo golpeé. Y tal vez no es cierto. Puede ser que se haya caído, que se haya golpeado con algo, o simplemente por el calor tuvo algún problema circulatorio ahí en la nariz y alguna vena hizo sangrar, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber acompañado hasta acá. Esos son algunos de los problemas que existen en el debate sobre la existencia de Dios. Cosa que, a menos a mi entender, nunca se ha tocado prácticamente en los videos sobre debates, sobre temas de filosofía o filosofía de la religión. No se toca mucho. ¿Por qué? Porque las personas se interesan más en intentar tener razón, aunque no la tengan, o de tener muchos seguidores y subirse el ego, antes que intentar llegar a la posición ya sea más plausible o que me convenza, etcétera, o al menos entender que hay posiciones diferentes y que no por eso son falsas o tengo que destruirlas como tal, ¿verdad? Al menos que, bueno, yo soy muy reactivo cuando alguien ya intenta destruir mis posturas, pues yo también, las del otro, ¿verdad? Pero espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que puedan analizar todos estos temas cuando vayan a debatir. Y si quisieran que profundice en alguno de estos temas que se han tocado, me pueden decir y yo con mucho gusto en lo que pueda voy a intentar hacerlo. La idea es seguir con una serie de filosofía de la religión. Vamos a analizar todos los argumentos sobre la existencia de Dios y también la posición del ateísmo. De hecho, creo que voy a iniciar con un análisis de lo que implica cada una de estas posturas. Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas por estar hoy. Una alegría muy grande estar por acá nuevamente y nos vemos en el siguiente video. Pura vida y hasta luego.